Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2. El equipo 2 está conformado por Miguel Ángel Trejo Fierro, Raúl Méndez Toledano, Jonathan Vladimir Báez Velasco, Miguel Ángel Ortiz Andrés y un servidor, Edwin Josafat. Nosotros les vamos a exponer los siguientes temas, que son electricidad básica. La electricidad básica para las motocicletas. La electricidad básica es muy importante dentro de la mecánica, la cual incluye temas importantes que deben tratarse. Por ejemplo, la gener- gen- generación de la electricidad, que se divide en movimientos que forman un campo electromagnético y recaudan la electricidad a través de unos hilos de cobre llamados espreas. La electricidad sale de la planta o generador de corriente que está ubicada en la tapadera izquierda del motor de las motocicletas de baja cilindrada. El segundo tema es la regulación de voltaje alterno, que está saliendo de la planta, eh, es rectificada y regula transformando el voltaje. Las líneas básicas de este regulador por su color. El color rojo es el positivo que alimenta el voltaje de la batería y arnés de los mandos de luces, como el switch encendido, el sistema de carga y es la línea que recibe el voltaje de la planta. El color amarillo es la línea que sirve para alimentar el circuito de la batería, de las luces dentro del sistema eléctrico. Otro tema importante es el sistema de distribución de electricidad, el arnés, los arneses y sus diferentes circuitos por medio del almacenamiento de voltaje adquirido por la rectificación de corriente. Una batería de bajo voltio contribuye a la pérdida de filamentos en bombillas como su funcionamiento. Los diagramas eléctricos, también conocido como un esquema eléctrico, es una representación gráfica en diferentes conexiones que lleva a la instalación de un circuito eléctrico. Eh, mm, Estos diagramas muestran los diferentes componentes del circuito de manera simple, símbolos uniformes, de acuerdo a las normas. Un diagrama de conexión es un pequeño, el cual se hace en un papel de cualquier medida que nos sirve para un pequeño análisis de una instalación. Existen diferentes tipos de esquemas, los cuales son el diagrama uniflat, diagrama siguiente. Las características de los diagramas eléctricos es que contienen la gran cantidad de información que es útil para, para identificar los circuitos, y el técnico automotriz necesita el máximo conocimiento posible para poder interpretar un diagrama. Algunas de las características encontradas en, en la parte delantera de algún diagrama incluyen los códigos de color de identificación del circuito, códigos de abreviaturas de colores, descripción de símbolos de cables y notas del diagrama y condiciones. Uno de los métodos que utilizan los técnicos automotrices en el momento de la identificación de los componentes de los diagramas eléctricos. Detalladamente estos diagramas.
ya que ellos contienen el nombre descriptivo y el número de piezas del componente. Los tipos de diagrama que existen es el diagrama uniflar. El diagrama uniflar se realizan esquemas en donde se utiliza una sola línea de representación por varios conductos. Se usan distintos símbolos conjunto a referencias idénticas en los extremos. El diagrama multiflar es un diagrama que representa las diferentes líneas dentro del plano. En el diagrama se observa cómo se cruzan las líneas entre los elementos del circuito. Por lo tanto, es mucho más fácil distinguir una falla cuando realices las conexiones. Sistema eléctrico básico estándar. Este tema va junto con los diagramas, ya que el mecánico debe reconocer la simbología y los tipos de símbolos que se ocuparán en un diagrama, la conexión a tierra, como por ejemplo aquí tenemos dentro del sistema eléctrico el Yavin, que es paso a la energía cuando nosotros queremos el automóvil, el generador, que es el que recarga la batería. Después ya tenemos en el sistema de distribuidor y las bujías. Otro sistema sería el de luces de alta, de baja, intermitentes y direccionales. Y otro sería el tablero. Como tal, es el indicador que nos da a qué velocidad, revoluciones y el combustible. Todo se compone por un diagrama. Sistema de carga y de descarga. Es la carga batería en un momento dado. La solución del electrolito contiene iones cargados formados por sulfato e hidrógeno. Los iones de sulfato están cargados negativamente, mientras los iones de hidrógeno tienen una carga positiva. El sistema de carga simplemente se basa en que tiene como objetivo generar la corriente eléctrica requerida para alimentar los diferentes circuitos eléctricos del automóvil y recargar el acumulador. Para comenzar, algunos de los problemas que se ven cuando la batería tiene algún problema tienen que ver con la batería, el regulador o el rectificador. Es necesario también saber la marca de qué motocicleta puede ser, porque algunos llevan alternadores que la combinan el estator y rotor. Ya sabemos, el estator es el embobinado de cable de cobre generado trifásico fijado en algún componente del motor y sin movimiento. Y rotor es la pieza generalmente cilíndrica con imanes o electroimanes impulsados por el movimiento repetitivo del motor. Hay varios criterios que también se tienen que visualizar, los principales, porque también existen en las motocicletas. El primero tendría que ser 10 unidades de alternador compuesto. Este es una sola unidad que se compone de todo lo necesario para el sistema de carga. Se compone por un rotor con el electroimán, estator trifásico, y en la misma están el regulador y el rectificador. Este sistema se basa o es básicamente una réplica de los sistemas más comunes de los autos. Su rotor es un embobinado que al entrarle corriente se magnetiza y que al girarlo por el impulso del motor hace que el estator o el diferencial de potencia en forma de corriente alterna, misma que dentro del mismo bloque del motor o del alternador es transformada en corriente directa. El otro punto es ver si tiene alternador integrado de electroimanes. Este alternador forma parte integral del motor
El rotor que tiene es un electrón muy, muy importante. Después de que se carga una batería, que lo común se carga de media hora, 20 minutos. Cuando se mide cuánto es su amperaje, este tiene que estar entre los 12,6 voltios y 12,8 voltios para que no tenga ninguna falla. De igual forma, la batería puede calentarse si es que tiene un exceso de amperaje. Lo que pasa es que la solución de los electrolitos burbujea. Esto genera gas hidrógeno, que es inflamable. Y el gas hidrógeno, cuando se combina con el oxígeno del aire, es altamente explosivo y puede incendiarse fácilmente con una chispa o cualquier producto que pueda tener. Por lo tanto, es muy importante pues, tener de alguna manera la experiencia de cómo cargar la batería y no pasar de amperaje. El otro, bueno, ya vimos sus características. Dijimos que estos problemas, como os dije, es el regulador, la batería o el rectificador. Y el alternador o generador, que a su vez puede componerse del rotor, magneto y estator. Sistema de descarga. Además del flujo de electrones que se produce dentro de la batería cuando se descarga, la relación de ácido sulfúrico en agua en la solución de electrolito también cambia a más agua y menos ácido. Esa es una característica muy importante. Cuando una carga eléctrica se coloca en las terminales de la batería, o sea, el motor de arranque, el ácido sulfúrico se descompone. Los iones de sulfato resultantes se desplazan a las placas negativas y reaccionan con el material activo de la placa, abandonando a su vez la carga negativa a través de la ionización. También como vimos, el sistema de carga, pues, de descarga, perdón, cuando hay problemas, también hay un problema que se llama descarga química, le pegué de forma brutal. Los motivos de la autodescarga causan, ¿cómo se le podría llamar? Bueno, digamos que el funcionamiento del motor o los trayectos que lo que hace pueden ser de 15 a 20 millas. Y el uso ocasional del vehículo durante un par de veces a la semana a estas mismas velocidades hace que la batería pues se autodescargue, más si la guardamos en un lugar donde no puede enfriarse al 100%. Las temperaturas de almacenamiento podría decirse, más frías, son mucho mejor para la batería, al almacenarla en un lugar más frío durante un periodo más largo. Hay un tipo de batería que es la AGM. Esta dura de unos 6 meses en adelante, si no es que un poquito menos. Esta puede soportar unos almacenamientos para su, ¿cómo se puede decir? Para su mejor almacenamiento, su mejor enfriamiento es de unos 40 grados centígrados y pierde el 50% de su capacidad en unos 4 meses. A lo que me refiero que este tipo de batería, si se enfría de forma correcta, puede durar aún más que una, y si la guarda o la almacena en un lugar donde hace bastante calor, no puede enfriarse de forma correcta, eso igual produce que si la batería se descargue y se vuelva a cargar, eso causa que de alguna forma la batería no esté dada en un lugar hecho a su tiempo, que no se enfría de forma correcta, y esto hace que la batería disminuya a lo que tiene que durar la vida de la batería.
Principios de la inyección electrónica y sistemas de regulación, ABS, inyección de combustible. Bueno, los principios de la inyección electrónica se van a describir de acuerdo a su funcionamiento, diagnósticos y posibles soluciones de manera simple. Las principales metas que tiene este sistema es que asegure la mezcla de combustible y aparte que sea muy eficiente, ya que dentro de la cámara se puedan quemar todos los gases que entran y así se pueda disminuir los gases contaminantes que llegan a salir. Esto permite que no contamine el medio ambiente y aparte de esto permite a los fabricantes de motos a diseñar motores con pequeñas cilindradas pero con igual potencia. Este sistema de inyección se le conoce como PGM-FI, lo que ocasiona que sustituya el carburador por este sistema, lo que se encuentra en un eje de mariposa dosificado lo que dosifica la cantidad de aire y gasolina para que entre la cilindrada del motor. En este conjunto de inyección se tiene que ingresar una unidad de control, una EQ, o mejor dicho, como microcomputadora, del cual va a procesar algunos sensores que se le aumentan a este tipo de inyección para que calculen y contengan una cantidad exacta de aire que va a entrar al motor y también de gasolina. Algunos de los sensores que contiene este tipo de inyección es el sensor de posición de cigüeñal, sensor de temperatura, sensor de ángulo de inclinación y el sensor de aceleración, mientras que también va a tener incluido la bomba de gasolina y el propio inyector. La inyección de combustible. Bueno, la inyección de combustible es una parte fundamental para los motores en motocicletas, ya que muchos fabricantes emplean estos tipos de inyecciones, tales como la inyección TPI de KMK, y los más recientemente es que igual es por el mismo movimiento de Husqvarna, del cual parece que acierta al final un tipo más eficiente de inyección. Dentro de esta inyección existen distintos tipos de sistemas que se categorizan por diferentes características, así podemos encontrar una diferencia entre ellos si atendemos a la ubicación de los inyectores y y el misma cantidad de números que tiene estos mismos, como también la cantidad de veces que inyectan el combustible y entre otros puntos importantes. En los diferentes tipos de inyección se encuentran variedad de sistemas de inyección, ya que con el tiempo se han producido varios métodos que han utilizado varios fabricantes para utilizarlos como son mejor conocidos como inyecciones directas o indirectas. Como la primera que se muestra es la inyección directa. Aquí en este sistema, pues el combustible entra directamente a la cámara de combustión, del cualmente, pues estos inyectores van alojados en la zona más próxima al bloque del motor, ya que de esta manera se consigue que la gasolina entre directamente y que no les cueste mucho inyectar la mezcla de aire y combustible. Otro sistema de inyección es la indirecta, ya que este tiene inyectores colocados en el colector de admisión, ya que con este sistema lo que se consigue es que la gasolina esté en contacto directo con el aire y así se puede mezclar con eficiencia y eficacia a la hora de entrar a la cámara de combustión. Esto pues, puede confundirse con otro sistema de carburación, ya que por su ubicación se llegan a confundir. Otro sistema de inyección es el multipunto, pues este sistema se va acoplando de acuerdo a los normativos sobre la contaminación y emisiones
que se van creando, con el cual llevan a probar dentro de estas varios inyectores, ya que cada cilindro tiene su propio inyector y puede ser actuada como inyección directa o indirecta, de acuerdo al fabricante que utilice este sistema. Otro sistema de inyección es el monopunto. Este que este tipo de sistema ya tiene tiempo establecido, ya que era una de las más caras de fabricar y esto había que sumar todavía varios componentes más para que pudieran funcionar. Y este se caracteriza por tener un único inyector, del cual alimenta todos los cilindros que tiene el motor de la moto. Ni solo puede ser inyección indirecta, por lo que tiene, como ya les comenté, un solo inyector. Esto hace que el motor empiece a consumir, haga doble esfuerzo y consuma más combustible, ya que la gasolina, la mezcla de aire y combustible no llegan a entrar adecuadamente a la inyección continua. Este sistema, pues, de inyección de combustible es constante, ya que lo único que se tiene que hacer es regular un caudal. Se tiene que regular el caudal, diga, del suministro para que inyecte adecuadamente. Es decir, que aunque el motor esté en ralentí, una pequeña de cantidad de combustible va a ser inyectada dentro de la cámara. Otro sistema de inyección es la inyección intermitente. Aquí, pues, más que nada, se mezclan entre las componentes de electrónica y mecánica, ya que este sistema de inyección, pues, tienen unos puntos mecánicos y otros electrónicos. Como un ejemplo de la parte electrónica es que utilizan un sensor para que se centralice los inyectores para la hora de inyectar el combustible. Y a diferencia de la inyección continua, pues estos tipos de inyecciones funcionan de forma intermitente, ya que se puede dejar o aumentar el suministro de combustible de acuerdo a que el motor necesite. La inyección mecánica, bueno, pues la inyección mecánica, como su nombre lo indica, pues este tipo de mecanismos de inyección carece de cualquier elemento electrónico, ya que todo va, pues, mecánico, o sea que tiene que ser de forma de presión para que el combustible pueda entrar a los cilindros a la cámara de cilindros, diga. Otra inyección es la electromecánica, pues este sistema, pues ya como su nombre le indica, igual es un sistema de inyección que es electrónico y mecánico a la vez, ya que combina con una microcomputadora, mini EQ, de los cuales pues este centro de unidad pues va a controlar las señales eléctricas en los sensores para que llegue a regular o llegue a controlar la posición de mariposa de la, de la mariposa. Y por último, la inyección electrónica. Este sistema son de los más recientes, ya que de acuerdo a su evolución ha mejorado muy eficazmente. Y pues en su momento de distribuir el combustible es más adecuada, ya que está reflejado en su eficiencia de ahorrar combustible y mejorar la quema de gases y la quema del gas, aire, combustible. El sistema de diagnóstico por escáner OBD2 y CAN bus de datos. Para empezar, un bus de comunicación es una serie que nos sirve para comunicar todas las unidades
de control de vehículo, o sea, todos los sensores que el vehículo porta o esté integrado. Con esta red de comunicaciones, la unidad que recibe la información de velocidad de vehículo. El sistema de diagnóstico por escáner OBD, se dice que el OBD es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos, o sea, hace que este tipo de diagnóstico ya lo traen incluidos por fábrica los automóviles, autobuses y camiones. Esto para buscar códigos de fallos que contengan electrónicamente. Tiene estándares que se clasifican en OBD2. Este estándar es del Estados Unidos. El que se emplea en Europa es el EOBD y el que se emplea en Japón es en JOBD. Estos aportan un monitoreo y control completo del automóvil y otros dispositivos del vehículo. Los vehículos pesados poseen una norma diferente, regulada por la SAE, conocida como J1939. Este, este tipo de sistema se originó para poder reducir la contaminación del aire, determinado en 1988 para todos los automóviles a gasolina. Ya era obligatorio contar con el OBD, el diagnóstico, que controlaba los límites máximos de emisiones y autocontrol del mismo. Estos tienen relevancia de las emisiones de gas a través de dispositivos de mandos electrónicos para que el conductor detectara alguna anomalía en el vehículo. Se impuso la obligación de tener una lámpara que indique fallos en este mismo. Esta tuvo unas medidas más estrictas para 1996, que llegó a la creación de la segunda generación OBD2. Aquí se dice que esta fue el sucesor del OBD1 por mayores estrictos normas de estándares que se emplearon. Este, este avisa al conductor cuando las emisiones ya sobrepasan el 1.2 que están diseñados mediante el estándar, de estándares del diagnóstico. Esta se dice que a la diferencia de su antiguo sucesor que es el OBD1, este detecta fallos electrónicos, químicos y mecánicos. Por ejemplo, se dice que el OBD1 no avisaba al conductor de un fallo en el catalizador, o sea, hace un fallo químico, y con el OBD2 sí, los sensores de oxígeno, uno antes y el otro después del catalizador, garantizaban el buen estado del estado químico del catalizador. Este sistema verifica los estados de los sensores que están relacionados a las emisiones. Por ejemplo, el de inyección, el de entrada de aire. Este se encarga automáticamente de informar al conductor por medio del encendido de una luz indicadora de fallo, de acuerdo al tipo de problema que está contando en ese momento el automóvil. Este también está conocida como check engineering. Este tipo de diagnóstico almacena los códigos de fallos para que posteriormente en un futuro el mecánico pueda revisarlos y para poder estudiarlos y así ser más fácil la reparación del mismo. Actualmente hay unas formas de conectar estos tipos de escáner que son de manera mediante Bluetooth, Wi-Fi o USB. Estos tipos de, este tipo de, ¿cómo se llama? La entrada para el OBD2 normalmente están, normalmente están ubicados en la zona de los pies del conductor
en la parte central o por debajo del asiento del copiloto. El sistema de diagnóstico por medio de CAN bus de datos. Este tipo de sistema se realiza mediante realizar este correcto diagnóstico de la red CAN. Se tienen problemas de comunicación con algunos módulos de la computadora pertenecientes a la red estándar bus CAN. Estos están registrados muchos, ocasionando problemas de comunicación o con el propio escáner. La información importante que se debe de contemplar es que las redes CAN utilizan una resistencia terminal en cada extremo del par de cables trenzados. En las antiguas redes CAN, la resistencia de la terminal era de 120 ohms. Este par de resistencias terminales pueden hallarse en el inferior de un par de módulos correspondientes ubicados en los extremos del bus, o son resistencias físicas que la podemos encontrar también conectadas al bus o pueden estar conectadas en la caja de fusibles. Algunos de los fallos que se pueden visualizar se pueden hacer también mediante el osciloscopio para checar alguna anomalía en la red CAN bus. Unos problemas puede ser el cortocircuito a masa-tierra. En este caso, el cable CAN-L tiene un cortocircuito a masa, por lo que el voltaje será de 0 volt. Otro problema puede ser el corto circuito a masa, pero ya en el CAN-X, que igual tiene un voltaje de 0, como en el caso anterior del CAN-Low, solo que aparecen picudas, las señales picudas, indicando un intento de continuar con la comunicación. Las tensiones en ambos cables se encuentran reflejadas una con otra. Y por último podemos decir que hay otro posible fallo podría ser el cortocircuito entre los cables CAN-H y CAN-L, a su vez, ya no solo una, sino que las dos. Se produce cuando un cortocircuito entre ambos cables, el voltaje del valor será aproximadamente 2.5 volts. Y con este tema damos finalizado a la exposición.